Cuando los descendientes de Set se mezclaron con los descendientes de Caín y formaron entonces unas alianzas no aceptadas por Dios, el pecado se extendió por toda la tierra como una lepra. Dice Romanos 1:21, se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Por lo tanto, Dios los entregó a una mente depravada. Adán vivió casi 1000 años entre los hombres y tristemente atestiguó de los resultados del pecado que él había iniciado. Y con toda fidelidad trató de arreglar las cosas, de ponerle un pare a la situación, a la corriente del mal que estaba creciendo por todo el mundo. Y a él se le ordenó por parte de Dios instruir a su descendencia en el camino del Señor. Y cuidadosamente atesoró lo que Dios le había revelado y se lo repetía a las generaciones que le sucedieron, a las cuales él podía tener acceso y hablar con ellos. Les explicó claramente los misericordiosas decisiones que se habían tomado para la salvación. Pero fueron muy pocos los que prestaron atención a sus palabras. Y a menudo le hacían inclusive amargos reproches por el pecado que había traído tanto dolor a sus descendientes. La vida de Adán fue una vida de tristeza después de haber abandonado el Edén. Una profunda humildad y contrición sintió durante toda su vida. Cuando él salió del Edén, la idea que tendría que morir le hacía realmente estremecerse de terror. Y él conoció por primera vez la realidad de la muerte en la familia humana cuando Caín, su primogénito, asesinó a su hermano. Y eso abrumó terriblemente el corazón de Adán, lo angustió terriblemente, lo doblegó y se sintió muy acongojado durante toda su vida. Después de presenciar durante casi 1000 años los resultados del pecado, Adán, a esa edad ya, sus últimos días, llegó a considerar como una misericordia el hecho de que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y dolor. Esa época no fue como a menudo se quiere poner para muchos, una era antigua, llena de ignorancia, de gente burda, de barbarie. Los hombres tuvieron la oportunidad de alcanzar un alto desarrollo moral, un alto desarrollo intelectual. Dios los había dotado de una fuerza física y mental y sus ventajas para adquirir conocimientos, tanto religiosos y científicos, eran incomparables. No se puede comparar estas personas que no han sido nacidas después de muchas generaciones, sino que vivieron un tiempo corto después del primer hombre que Dios había creado. Por lo tanto, sus facultades mentales se desarrollaban temprano y podían alcanzar grandes cosas porque eran muy inteligentes. Si se pudiera comparar a los antediluvianos de la misma edad, los más ilustres eruditos de nuestro tiempo, parecerían realmente muy inferiores en vigor mental y en vigor físico. Así que, a medida que se acortó la vida del hombre y se disminuyó su vigor físico, también entonces su capacidad mental disminuyó. Hoy en día hay hombres que dedican al estudio un periodo de 20 a 50, 60 años y el mundo los admira por los éxitos que consiguen.
Pero cuando se comparan estos hombres con esta corta vida, limitados con aquellos hombres antes del diluvio, de un vigor físico y mental que se puede desarrollar durante siglos, pues realmente hay una gran diferencia. Es cierto que hoy en día los hombres tienen el precedente de lo que ya han alcanzado sus predecesores, pero realmente las ventajas de los hombres de aquella época eran muy grandes y ellos habían creado grandes cosas. Ellos habían presenciado los acontecimientos de 9 siglos con su misma vida, porque vivían mucho tiempo, y comunicaron sus conocimientos a sus descendientes allí, antes del diluvio. No habían libros ni anales escritos, pero ese vigor mental y físico que tenían, muy poderoso, les permitió comprender y retener lo que se les comunicaba para transmitirlo después con toda precisión a sus descendientes. Por lo tanto, tuvieron la oportunidad de consultarse entre ellos en sus largas vidas que tuvieron y en su desarrollo. Y gozaron de muchas gran ventajas que hoy en día no se tienen. El hecho de poder desarrollar una idea por la larga vida. Así que, contrariamente a lo que muchos piensan, lejos de ser una era de tinieblas, fue una edad de grandes luces. Todo el mundo tuvo la oportunidad de recibir instrucción del primer padre, Adán. Y los que temían al Señor tuvieron también a Cristo y a los ángeles como maestros. Tuvieron un silencio testimonioso de la verdad con el huerto de Dios que aún permaneció allí. Estuvo durante muchos siglos entre los hombres. Y a la puerta estaban 2 querubines guardando, custodiando este lugar. Por lo tanto, podían acercarse y mirar a estos ángeles allí y presenciar con sus propios ojos la dignidad y la grandeza de Dios. El escepticismo no podía negar la existencia del Edén porque ahí estaba. Con sus mismos ojos los podían ver. Por lo tanto, había prueba necesaria de lo que había sucedido y que el Señor existe y que les había dado una ley. Estos hombres, con este gran testimonio y con este gran intelecto, realizaron cosas admirables y tenían una santa y gran misión, en la cual era desarrollar el carácter justo y enseñar una lección de piedad a sus descendientes. Por lo tanto, muchos se destacaron, se hicieron grandes hombres y fueron muchos los alcances que esta nación y que estas tribus, que estos pobladores antediluvianos lograron. Acabaron de salir de las manos del Creador una mente maravillosa, un vigor intelectual incomparable y una larga vida para desarrollar todo lo que sus mentes y su potencial podía darles. Esa era la generación que vivió antes del diluvio y que tristemente siguieron sus pasos, siguieron lo que Satanás les puso como objetivo, el enriquecerse, el adquirir posesiones y el olvidarse de la existencia de un Dios, el cual les invitaba a entregar sus vidas, sus corazones a Él. Sin embargo, en medio de toda esta generación malvada, las Escrituras dicen que Enoc tuvo una gran diferencia en cuanto a su carácter con los demás. Hubo un hombre en medio de esa generación llamado Enoc que hizo la diferencia en medio de tanta maldad. Que el Señor les bendiga.